Muy bien, entonces veamos, conexión a base de datos va a ser lo siguiente. Usualmente cualquier aplicación de una página web implementada en PHP que requiera acceso a una base de datos, podremos utilizar dos procedimientos principales. Hay dos clases que permiten establecer la conexión. La más típica, la clase MySQLi, en su variante de programación orientada a objetos, o la variante de programación estructurada. Esta otra alternativa es con la clase PDO. Listo. Las diferencias son: esta se especializa única y exclusivamente en conexión a base de datos de MySQL. En cambio, el PDO permite conectarse a otras bases de datos. ¿Listo? Porque sí tiene algunos métodos diferentes, pero en síntesis esa es como la principal diferencia. ¿Listo? Ambos procedimientos están implementados en las últimas versiones de PHP y no podrán ser utilizados en versiones de PHP anteriores a PHP 5, que hoy en día es muy difícil encontrar un servidor que tenga una versión inferior a 5.2. ¿Listo? Bueno. Mi algoritmo para conectarme a una base de datos. Primero tengo que definir en una línea cuál es el servidor al que me voy a conectar y realizar la conexión como tal. Ábrame la conexión. Indicarle cuál es la base de datos. Y en esa base de datos usted puede realizar transacciones SQL que haga consultas: select, insert, update, delete. Esas son las operaciones SQL que podremos hacer. ¿Listo? Luego, dependiendo de la operación que yo haga, recibo las respuestas de mi base de datos y manipúlelas. Finalmente, libere la memoria, porque si abrió la conexión, ciérrela. Y eso queda un espacio en memoria ahí consumiendo recursos. Listo. Ejemplos básicos. Hasta hace poco, unos cuantos años, teníamos una clase que se llamaba literalmente MySQL. Con ella me conectaba, pero hoy en día lo vamos a hacer más bien con la clase MySQLi. Y esto tiene el paradigma de programación orientada a objetos. O sea, cree un nuevo objeto de esta clase, instancia de un objeto, indíquele cuáles son los parámetros de conexión. Y esto es muy equivalente. Conéctese a la base de datos, seleccione una base de datos y realice algunas operaciones en esa base de datos. Verifique si hay errores. Y cuando finalice, cierre. Con PDO es prácticamente lo mismo. Listo. Ambos mecanismos de conexión, o sea, la diferencia entre MySQL y el PDO es muy leve, son bastante rápidos. Se han realizado estudios de rendimiento que indican que el manejo de la conexión de MySQL es ligeramente más rápido que el uso del PDO, ¿cierto? Este es un poco más nativo, más especializado. MySQL solo soporta bases de datos de MySQL. PDO soporta 12 drivers diferentes, o sea, hay 12 bases de datos disponibles. Listo, Postgres, SQL Server, etcétera, 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 etcétera. Listo. Bueno. Código, conexión. Se recomienda usar cadenas, o mejor dicho, almacenar todos los detalles de la conexión a la base de datos en variables separaditas, para que quede fácilmente configurable. ¿Listo? Entonces, en cadenas le vamos a indicar cuál es el servidor, el nombre de la base de datos, el usuario que vamos a emplear para abrir la conexión. Usualmente se crea un archivo aparte, .php, que cargue esos datos. Entonces, en algún archivo, que lo llamé MySQLlogin.php, estoy diciendo, bueno, en esta variable voy a almacenar a dónde me voy a conectar, que usualmente va a ser el servidor local, porque el código estará ya en el mismo hosting. Listo. Siguiente, la base de datos a la que me voy a conectar es tal. El usuario, tal usuario. Ese usuario depende del servicio de hosting. ¿Dónde encuentro ese usuario? En el administrador del hosting. O sea, por ejemplo aquí, webhost. Por aquí, webhost me dice, bueno, el nombre de su base de datos es esta. El usuario, bueno, acá. En esta página de mi propia, por acá, el nombre de su base de datos es esta. El usuario que administra esa base de datos
es este. Listo, entonces a eso me refiero con username acá. ¿Qué va en usuario? Lo que el hosting le proporciona. O si no, si es un servidor local, pues sencillamente aquí ponemos root. Listo. Y el password respectivo de ese usuario para poder ingresar. ¿Vale? Fácil. Para abrir la conexión de la forma tradicional, la forma viejita, tengo que decirle, requiero una sola vez en este código, require once, lo que hay en el archivo MySQL login PHP, o sea, esto, que me traiga las variables. Conéctese, verifique si hay un fallo de conexión, seleccione la base de datos y haga las operaciones que requiera. Listo, esa era la forma viejita, esta es la que nos interesa. Estas dos, por PDO. Eso sí, necesito decirle al sistema, tráigame toda la información que yo guardé en un lugar. Try, esto le suena familiar, ¿sí o no? ¿Para qué es el try? Manejo de excepciones. Para que los errores de un código en ejecución no bloqueen el programa. Entonces él intenta, try es intentar, él intenta ejecutar lo que está en el bloque. ¿Qué es? Crear un nuevo objeto de la clase PDO donde le entrego el host de la base de datos con la base de datos a la que tengo intención de conectarme, MySQL. Hostname, ¿de dónde salió este hostname? De las variables que definí en el archivo de atrás, ¿cierto? Listo. Y sigo concatenando esto con la base de datos a la que me voy a conectar, es la variable. Siguiente parámetro, el nombre de usuario. Siguiente parámetro, la contraseña. Y eso ya establece la conexión, listo. Si todo funciona bien, muestra un mensajito, este print es el mismo eco, conexión exitosa. Y si hay algún error, entonces catch, muestra un mensaje, error. Y por medio de la variable dígame exactamente qué pasó. Y este die, cierre, finaliza el programa. Listo. Finalmente, libere espacio en memoria. Libere el recurso. Listo, ese es el PDO. En MySQL, que es uno de los que más vamos a usar, prácticamente es lo mismo. Un nuevo objeto, que lo llamé MySQL. O sea, este objeto puede ser lo que usted quiera. Póngale el nombre que quiera. Listo. Para que no confundan esto con eso. Es que tengo que ponerle el mismo nombre de la clase. No, este es el objeto. Esto es objeto y esto es clase. ¿Sí o no? Listo. Entonces a esta clase yo le tengo que entregar 4 parámetros. Muy similar al PDO. Dígame a dónde se va a conectar. Hostname. Dígame con qué usuario se va a conectar. ¿Cuál es la contraseña de este usuario? ¿Y a qué base de datos vamos a manipular? Luego, de ese objeto voy a verificar si la propiedad connect_erno me arroja algo. Si lo arroja, si eso es verdadero, hay un error, falló la conexión, y que me dé ese número de error por medio de este método. Listo. Si no, bienvenido adentro. Entro a la base de datos y después de que haga todas las operaciones, invoque el método cerrar conexión. Listo, claro, está ahí. Sí, fácil. Ejecutar comandos. O sea, quiero realizar una transacción SQL, una operación. Tengo los 3 códigos ahí en paralelo, pero va a ser lo mismo. Eso sí, antes de poder hacer estos comandos, pues tiene que abrir la conexión. Listo. Bueno, entonces después de tener la conexión abierta, concentrémonos en este de abajo. Voy a ejecutar la consulta. ¿Cómo? Por medio de un método del objeto que ya tiene la conexión abierta, que es el mismo nombre de atrás. Invoco el método query. ¿Qué es query? Consulta. Póngale ahí lo que usted necesita, entre comillas dobles. Listo. Actualizar, update, la tabla profesor. Voy a decir que el nombre es tal. Y la validación que usted necesite. O sea, ahí cabe todo lo que usted quiera. Select, asterisco from, inner join, order by, group by, lo que quiera. Listo, entonces ahí estoy verificando si esto me retorna verdadero. Mejor dicho, si se pudo ejecutar la instrucción. Si se ejecutó,
Le digo al sistema, muéstreme qué hay en la propiedad affected rows, cuántas filas afectó, y complemento esto con ese texto precisamente, filas afectadas. Si no, error. Y muéstreme cuál es ese error. Entonces miren que es relativamente sencillo. Conéctese, llame al método query y listo. Vale. Veamos un ejemplo. Agregar un registro en la base de datos. Entonces necesito dos cosas: un formulario que recopile toda esa información que voy a agregar. Entonces miren lo que he diseñado acá. En una página común y silvestre HTML, frm registro.html, estoy creando un nuevo formulario. Este formulario va a enviar toda la información por método post. ¿Y a dónde la va a mandar? A un archivo que se llama newstudent.php, que es este otro, que ahorita lo miramos. ¿Listo? Bueno, ahí creo el formulario. ¿Y qué hay? ¿Qué hay ahí? Sencillamente unos cuantos textbots para recopilar el nombre, el correo y un curso en un combo box. ¿Listo? Bien. Recuerden que yo voy a identificar esto en el otro formulario por medio de su respectivo name. ¿Dónde está guardado el nombre? Literalmente en name. ¿Dónde está guardado el correo? Mail. ¿Y dónde está guardado el código del curso? Código curso, literalmente. Entonces eso es lo que yo voy a tomar en la otra página. Y la otra página dice New Student PHP, o sea que es la que está recibiendo la información del formulario. Arranca. Conéctese a la base de datos. MySQL Connect. Entréguele, aunque aquí no lo hice con variables, ahí se las puse directamente. Entréguele el servidor localhost. Entréguele el nombre de usuario. Si tiene contraseña, entréguesela. Si no, pues no hay contraseña. Y dígale cuál es la base de datos a la que nos vamos a conectar. Listo. Luego, ejecute la consulta. MySQL query. Podría validarlo, como en el ejemplo anterior. Si no, llame al método que igual la ejecuta. Ejecúteme. Para esta conexión que tengo abierta, esta instrucción, inserinto, Ahora aquí hay una recomendación importante. Como yo quiero traerme lo que está en el formulario, para no estar cerrando la cadena, para no concatenar, uso comilla doble. Y le digo, bueno, tráigame lo que he recibido en la posición nombre, entre comillas simple. Nombre es este nombre, lo que el usuario escriba en ese textbox. Adiciónele a ese values. Los valores de esos son lo que yo recibí en la posición mail, o sea, esto, lo que el usuario digite allá, y recíbame el código del curso, que puede tener tres valores, ¿sí o no? Puede que yo reciba el 1, puede que reciba el 2 o puede que reciba el 3. ¿No es cierto? Listo, fin. Y esto que pongo aquí que dice or die, es sencillamente, si se puede ejecutar el método anterior, bien. Si no, finalice el aplicativo. Por eso pongo or die y muestre un mensajito. Claro, finalice la conexión, muestre un mensaje informativo, fin. Claro, hasta acá. Veamos el código como tal. Ese está por este lado. Entonces el código del formulario no tiene chiste. Simplemente tenga presente muy bien qué nombre le puso a cada objeto. Nombre, mail, código curso. Porque eso es lo que usted va a recibir allá al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? El archivo que se llama newstudent.php. Ahora acá. Reciba la información y que todo eso vaya dentro del values de mi inserinto. ¿Listo? Probémoslo.
Para que esto funcione, entonces yo necesito esos dos archivos. Yo necesito esos dos archivos en mi servidor. Pasémoslos al servidor local. Y mi servidor local se ubica en disco local C, SAMP, htdocs. Puedo crear una nueva carpetica aquí para que todo quede bien organizadito. Entonces vamos a llamar esto conexión. Déjalo así. Y dentro de conexión, ahí está la información. Ahora vamos a abrir ese archivo. Servidor local. Bueno, por aquí, una nueva. 127.0.0.1. La carpeta que yo creé se llama conexión. Y ahí accedo a los archivos. Listo. Abro formulario registro.php. Listo, así. Ingreso información, ingreso correo. Aunque ahí no he validado nada, pero bueno. El código que voy a seleccionar, el código del curso es tan. Muy bien. ¿Por qué sacó error? Entonces, miren, hay que leer los errores. Unknown, desconocida, base de datos, base 1. Entonces, si yo leo el código, lo que pasó fue simple. Le estoy diciendo, nos vamos a conectar a una base de datos que se llama base 1. ¿Existe la base de datos base 1? No. ¿Dónde está mi? Aquí. Mire mi servidor local, 127, base 1, no, yo tengo es prueba, más bien, ¿cierto? Entonces, modifiquemos esto. La base de datos se llama prueba. Listo, guárdelo. Guárdelo y actualice la página. Devuélvase. Tan. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? No existe la tabla alumnos. No existe la tabla alumnos. Sí, claro, tiene toda la razón del mundo. Dentro de prueba existe, sí mucho, la tabla usuarios. Listo, entonces hay que crear esa tabla alumnos. Entonces, create table, alumnos. ¿Sí se llama alumnos? Sí, alumnos. ¿Cuántas columnas tiene esto? Tiene 3. Tiene 3 columnas. Ups, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, ¿qué tengo que indicarle al sistema? ¿Cuál es el tipo de dato para cada una de estas columnas? El nombre va a ser varchar. Máximo 50 caracteres. Listo. El correo también. Vale, 50 como máximo. El código del curso. Pues también, póngale varchar ahí. Pero ya no tan largo. 2 caracteres para ese código del curso. Listo. Dejémoslo así básico, no voy a poner llave primaria a esto. No, ya, yo creo que le di 2 veces clic ahí y ahí está la tabla alumnos. Tiene la estructura que necesito, nombre, mail, código del curso. Ahora sí, ya tengo todo el terreno preparado para que este formulario me meta datos allá. Veamos. El alumno fue dado de alta. Eso significa que llegó hasta ¿dónde? Acá. Llegó hasta abajo. Ya vieron que cada vez que había un error se activa el ORDAI. Pam. ORDAI. Tan. Funcionó. Verifiquemos. Ahora examinemos esta tabla. Efectivamente, ahí está. Llegó. La información que recibe el formulario ya cayó a esta tabla. ¿Y por qué veo aquí 1? Si yo seleccioné PHP. Por el valor. Por el valor. ¿Sí o no? Se me hizo. Que eso es lo que está aquí asignado en código curso. ¿Qué está mandando? El value. ¿Y PHP qué era? 1. Código del curso. Listo. ¿Comprendido entonces cómo puedo ejecutar una consulta tipo IC? Fácil. Conéctese a la base de datos. Dígale dónde está su servidor. Tradicionalmente eso va a ser localhost. Ahí siempre. O sea, eso funciona aquí abajo y eso funciona igualito allá arriba. Es decir, si yo voy a crear esto allá, damos un respaldo de esta base de datos, de esta tabla. Alumnos. Exportemos.
Listo, ahí tengo el archivo alumnos SQL, lo acabo de exportar, lo voy a importar acá en la base de datos de prueba. Me demoré mucho para entrar. Miren que me sacó. Listo, entonces en la base de datos de prueba voy a importar ese archivito que me generó por allá el servidor local. Alumnos, continuar. Va a tocar cambiar algo ahí. El UTF, este UTF quedó raro acá, entonces lo voy a modificar. Quitémosle este. ¿Qué es ese? No, es este. No, sí, sí es ese. Quitémosle ese UTF. Probemos. Nuevamente, toma 2. Importar. Listo, ya, entró. Tengo la tabla usuarios. Ahora solamente me falta subir al servidor los dos archivos que estoy manipulando. Vamos a subir lo mismo que está aquí en el servidor local. htdocs, conexión, estos dos archivos. Listo. Entonces ahora llamo a esos archivos. Esos archivos están en la carpeta principal y uno se llama FRM, actualicemos acá, FRM registro, listo, FRM registro.html. Ok, nombre, edit, correo tal, curso, cambiémoslo, C sostenido, registrar. El alumno fue dado de alta, compruebo. Veamos qué es lo que hay aquí en la tabla alumnos. Sí, claro, el que yo creé cuando estaba en el servidor local más el mío. Cambio el código, o sea, sí, es igualito. Y el código es exactamente el mismo. ¿Sí o no? Aquí yo no cambié nada. Yo subí el código íntegro. Registro la información. El new student.php no se cambió nada. O sea que si funciona lo de localhost, sea local, aunque diga localhost, sigue siendo local, por muy remoto que esté. Cierto, suena charro, pero así es. Porque es aquí localhost, porque es que estoy en el servidor. ¿Listo? Si es de otra máquina, de otro servicio de hosting, sí me toca poner la IP de ese otro servidor. ¿Listo? Pero tradicionalmente los archivos de mi servidor están en el mismo sitio. Tradicionalmente. Aquí están los archivos y ahí mismo está la base de datos. Aquí pasa igualito. Aquí están los archivos, ahí hay un administrador de archivos y ahí mismo está la base de datos. Aunque es posible, sí, yo puedo contratar bases de datos en otra parte. Por ejemplo en Amazon RDS. ¿Este es RDS? Sí. Un servicio de bases de datos relacional, como el de Amazon, o el de Google, o el de Microsoft, que es Azure. Hay muchas formas de trabajar con la base de datos. La más normal es, la base de datos va a estar pegadita ahí, en el mismo lugar donde están mis archivos. La otra, bueno, usted contrata un servicio de base de datos. ¿Por qué? Porque le garantizan mayor seguridad, porque les dan unas copias de seguridad cada 5 minutos o cada instante. Pero naturalmente servicios de este estilo son más costosos, cobran por transacción. O sea, si hizo una consulta, le cobraron ahí unos cuantos centavos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, funciona. ¿Dudas con el código? Pan comido. Necesito que me alcance.